nuevo régimen cambiario en Argentina. ¿Una modificación a mejor o a peor? ¿Cuáles son sus virtudes y cuáles sus defectos? Veámoslo. Desde que la mayor parte de los controles de capitales asociados a lo que popularmente se conoce en Argentina como cepo cambiario fueron abandonados el pasado mes de abril de este año 2025, el esquema cambiario del peso ha consistido en lo que popularmente se conoce como flotación sucia. Es decir, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se determinaba en el mercado dentro de dos bandas determinadas oficialmente por el Banco Central de la República Argentina, que marcaban respectivamente el precio máximo del dólar frente al peso y también el precio mínimo del dólar frente al peso. Por ejemplo, en estos momentos la banda inferior se ubica en 921 pesos por dólar y la banda superior en 1.518 pesos por dólar. La banda inferior marca el precio mínimo que va a tener el dólar frente al peso dentro del mercado cambiario de la República Argentina y la banda superior marca el precio máximo que el dólar va a tener ese día al menos dentro del mercado cambiario de la República Argentina. Si el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar intenta ubicarse por debajo de 921 pesos por dólar, lo que hará el Banco Central de la República Argentina es incrementar la oferta de pesos, emitiéndolos en mayor cantidad para comprar los dólares que se están vendiendo en el mercado a ese precio de al menos 921 pesos por dólar. Por tanto, no es posible que se venda el dólar por debajo de 921 pesos, porque si se intentara, el Banco Central entraría a comprarlo a 921 pesos. Y de la misma manera, si el tipo de cambio entre el peso y el dólar intenta superar el precio máximo del dólar frente al peso marcado por la banda superior, 1.518 pesos por dólar, pues entonces lo que hará el Banco Central cuando toque esa banda superior es vender dólares para comprar pesos. Y así, al aumentar la oferta de dólares, incrementando la demanda de pesos, lo que sucederá es que el tipo de cambio entre el peso y el dólar no podrá superar los 1.518 pesos por dólar, al menos mientras el Banco Central de la República Argentina tenga dólares suficientes como para defender ese tipo de cambio máximo. Estas bandas cambiarias, además, no eran fijas, sino que aumentaban al alza y a la baja un 1% mensual. He dicho que se implantaron en abril y que en estos momentos se ubican en 921 pesos por dólar, la banda inferior, y 1.518 pesos por dólar, la banda superior, pero es que en abril partieron de 1.000 pesos por dólar, la banda inferior, y 1.400 pesos por dólar la banda superior. Es decir, que conforme pasa el tiempo, la distancia entre la banda superior y la inferior se van ensanchando, para que así el tipo de cambio de mercado tenga más autonomía para flotar entre ellas. Este ritmo de ajuste del 1% mensual en las bandas tenía una virtud, pero también un defecto. ¿Cuál era la virtud? Pues que sobre todo con respecto a la banda superior, la que determina la depreciación máxima del peso frente al dólar, el Banco Central estaba enviando al mercado la señal de que no permitiría depreciaciones muy acusadas del peso frente al dólar, lo cual en cierta medida actuaba como ancla cambiaria de las expectativas inflacionistas, porque si los agentes económicos creían el anuncio del Banco Central de que el peso no se iba a depreciar frente al dólar más de un 1% mensual, entonces tenderían a incorporar a sus expectativas de precios futuros ese ritmo de depreciación. Pero a su vez este esquema cambiario tenía un defecto que volvía la virtud anterior inconsistente desde un punto de vista temporal. Y es que si el tipo de cambio entre el peso y el dólar tocaba o se ubicaba muy cerca de la banda superior y al mismo tiempo la inflación interna de la Argentina en pesos no convergía a un ritmo del 1% mensual o inferior al 1% mensual, entonces el hecho de que el peso se depreciara frente al dólar a un ritmo del 1% mensual, que eso es lo que significa elevar la banda superior en un 1% al mes,
El hecho de que el peso se depreciara solo un 1% mensual frente al dólar y la inflación interna en pesos se ubicara por encima del 1% mensual, como por desgracia ha sucedido durante los últimos meses, pues entonces esas dos circunstancias lo que provocaban era que el país se fuera encareciendo en dólares frente al resto del mundo. Es decir, que la economía argentina fuera perdiendo competitividad. Técnicamente, que el tipo de cambio real del peso frente al dólar se fuera apreciando. Y claro, aquí es donde sucede la inconsistencia temporal. Si los agentes económicos creen que el gobierno no va a mantener el esquema cambiario de ajuste al 1% mensual de las bandas, porque ese atraso cambiario, esa inflación en dólares, esa apreciación del tipo de cambio real va a dañar el funcionamiento de la economía argentina y por tanto en algún momento van a querer poner fin a ese daño causado sobre la economía argentina como consecuencia de la sobreapreciación del tipo de cambio, pues entonces si los agentes económicos anticipan que el gobierno en algún momento va a modificar el esquema cambiario para que el peso no se siga apreciando en términos reales frente al dólar, los agentes económicos tampoco se van a creer que el ajuste de las bandas cambiarias va a ser solo del 1% mensual, que era la virtud que supuestamente tenía este esquema al actuar potencialmente como un ancla cambiaria frente a la inflación. Por desgracia, y como ya explicamos en vídeos anteriores, todo el riesgo preelectoral peronista hundió la demanda de dinero dentro de la Argentina, depreció fuertemente el tipo de cambio entre el peso y el dólar hasta tocar la banda superior y recalentó ligeramente la inflación interna a ritmos superiores al 2% mensual. Es decir, que sin ese riesgo electoral peronista, quizá la inflación sí habría logrado converger a estas alturas a un 1% mensual. Pero como no lo ha hecho, y el tipo de cambio de mercado ya se ubica muy cerca de la banda superior, que la banda superior solo aumente al 1% mensual, mientras la inflación interna sigue corriendo al 2,5% mensual, contribuye a gestar un potencial atraso cambiario que podría terminar dañando la recuperación interna de la economía argentina. No solo eso, como he explicado hace un momento, el propio esquema cambiario se volvía no creíble porque la mayoría de agentes económicos anticipaba, justamente por esta divergencia entre la evolución de las bandas y la evolución de la inflación interna, todo el mundo, o casi todo el mundo, anticipaba que ese esquema se iba a modificar y por consiguiente la principal virtud que podía tener, actuar como ancla cambiaria frente a la inflación, no la estaba cumpliendo. Pues bien, el Banco Central de la República Argentina acaba de anunciar una modificación en este régimen cambiario. A partir del 1 de enero del año 2026, las bandas ya no se ensancharán a un ritmo mensual preprogramado del 1%, sino en función de la inflación interna de 2 meses antes. Esto significa que, como en noviembre la inflación en pesos fue del 2,5%, en enero de 2026 las bandas se ensancharán un 2,5% y en febrero se ensancharán al ritmo que marque la inflación de diciembre. Y este nuevo esquema cambiario tiene una virtud y también un defecto potencial. ¿Cuál es la virtud? Pues que desaparece el riesgo de atraso cambiario. Las bandas se expandirán al mismo ritmo que lo haga la inflación interna. Por tanto, no podrá suceder que los precios internos aumenten en mayor medida de lo que se deprecia el tipo de cambio. El tipo de cambio marcado por la banda superior se depreciará al mismo ritmo que la inflación interna. ¿Y cuál es el defecto? Pues que obviamente este esquema ya no actuará como ancla cambiaria frente a la inflación. Desaparece el tipo de cambio como ancla nominal de la economía. Porque, pongamos por caso, si la inflación interna se disparara a un 100% mensual, entonces también el tipo de cambio del peso frente al dólar experimentaría la misma depreciación, lo que en teoría posibilitaría un círculo vicioso de depreciaciones del peso, aumentos de la inflación interna, nuevas depreciaciones del peso y nuevos incrementos de la inflación interna. De hecho, muchos argentinos, especialmente del lado peronista,
cuando han leído este comunicado del Banco Central, inmediatamente han dicho que el peso se va a depreciar a un ritmo mucho mayor que hasta la fecha y eso va a reavivar las tensiones inflacionistas internas, que Milei va a diluir mucho más el poder adquisitivo de los argentinos con mucha mayor inflación. Y dejando de lado la enorme hipocresía de los peronistas, que siempre han abusado de la inflación y nos han vendido que la inflación podía ser maravillosa para financiar el déficit público e impulsar el crecimiento de la economía, dejando de lado esto, creo que hacer este tipo de predicciones es no entender absolutamente nada. En realidad, la única ancla que existe contra la inflación dentro de la Argentina, siempre lo hemos dicho, es el ancla fiscal. Ni siquiera el ancla monetaria, porque si tú congelas la oferta monetaria con un déficit fiscal gigantesco, entonces se te va a hundir igualmente la demanda de dinero y vas a tener una inflación galopante. Y al revés, si hay emisión de pesos y esa emisión de pesos no va dirigida a financiar el déficit público, porque tienes superávit, esa emisión de pesos se producirá adquiriendo a cambio otros activos. Por ejemplo, y típicamente, más reservas de dólares. Pues bien, esos otros activos que adquieres contra la emisión de pesos son susceptibles de ser revendidos en el mercado contra el exceso de pesos que puedas haber emitido, si es que en algún momento ese exceso de pesos que has emitido para comprar, por ejemplo, dólares, están tensionando demasiado la inflación interna. Por tanto, como digo, el ancla crucial e irrenunciable para completar el proceso desinflacionista de la Argentina es el ancla fiscal. Ni el ancla monetaria, ni mucho menos el ancla cambiaria, que a lo sumo podía actuar como una forma acelerada de alinear las expectativas de los agentes económicos, pero que ni es condición suficiente ni condición necesaria para que se complete la desinflación. En cambio, el saneamiento financiero del Estado argentino que eleve la demanda de todos sus pasivos, incluyendo la demanda de ese pasivo llamado moneda fiat, peso en Argentina, sí es del todo imprescindible. Porque sin demanda de pasivos argentinos, lo que tienes es no solo un riesgo país disparado, sino también una depreciación continuada del peso y por tanto una inflación galopante. La verdad, por tanto, es que la modificación del régimen cambiario no me preocupa en absoluto. Al contrario, creo que es una modificación en la buena dirección porque minimiza el riesgo de atraso cambiario y vuelve ese esquema más consistente desde un punto de vista temporal. Ahora bien, en la comunicación que publicó ayer el Banco Central de la República Argentina, también hay otros puntos, sobre todo referidos al ritmo de acumulación de reservas en dólares por parte del Banco Central de la República Argentina, que según cómo se implementen, sí podrían tener una influencia inflacionista dentro del país. Leo. A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez de mercados de cambios. El escenario base de remonetización del Banco Central de la República Argentina prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PIB para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero del 1% del PIB podría llevar las compras a 17.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización. Bien, estos puntos no me parecen en absoluto criticables. De hecho, me parece que van muy bien orientados. Como ya comenté en un vídeo anterior, esto es lo que tiene que estar haciendo el Banco Central de la República Argentina: acumular reservas en dólares al ritmo que se incrementa la demanda de pesos. Porque así es como todos los países en vías de desarrollo han incrementado de un modo muy sustancial sus reservas internacionales en dólares sin alimentar tensiones inflacionistas internas. El riesgo, por tanto, no es ese.
El riesgo es que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, presionen demasiado al Banco Central de la República Argentina para que compre dólares en exceso de lo que aumente la demanda de pesos. Porque en ese caso, si el Banco Central de la República Argentina no hace caso a lo que marca su comunicado, es decir, que solo comprarán dólares en función del incremento de la demanda de dinero en pesos, entonces, si emite más pesos para comprar dólares de los que demandan los argentinos para sus saldos de tesorería, ese incremento de la oferta de dinero sobre la demanda de dinero, que además no sería reabsorbido luego por el Banco Central, porque el FMI estaría presionando para que continuara la acumulación de dólares, eso sí podría potencialmente terminar conduciendo a una mayor inflación, que además ahora no se vería limitada por el techo superior de la banda, dado que éste se ha fijado en términos reales, es decir, aumenta nominalmente según se incremente la inflación interna. Si esto no sucede, si de verdad el Banco Central de la República Argentina acompasa sus compras de dólares al incremento de la demanda de pesos, es decir, solo compran dólares emitiendo nuevos pesos cuando existe demanda para atesorar esos pesos dentro de la Argentina, entonces el nuevo régimen cambiario es mejor que el que había hasta la fecha porque resulta más creíble. Pero más allá del régimen cambiario o de un modo más amplio del régimen monetario, que desde luego es muy importante, la clave sigue estando en el equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal lo puedes mantener o lo puedes mejorar por dos vías. Una, la que ha aplicado Javier Milei hasta el momento, de manera muy valiente y muy preclara, que ha sido la motosierra, es decir, recortar los gastos públicos del gobierno argentino, pero por otro lado también puedes mejorar el saldo presupuestario incrementando los ingresos del Estado. Y claro, cuando escuchamos incrementar los ingresos del Estado, a todos nos viene intuitivamente a la cabeza subidas de impuestos, es decir, mayor rapiña del Estado. Pero desde luego ese no es el único camino para aumentar los ingresos del Estado. Otro camino es impulsar el crecimiento de la economía para que una misma o incluso una menor presión fiscal se traduzca en una mayor recaudación impositiva global. Y en este punto resultan absolutamente cruciales las reformas estructurales que en este momento Javier Milei quiere aprobar a través de un Congreso mucho más favorable que el que tuvo durante los últimos 2 años. Porque esas reformas estructurales, esa liberalización a gran escala de la economía argentina, elevarán su crecimiento potencial y por tanto mejorarán el saldo fiscal del Estado desde el lado no solo de los gastos, que cuidado, hay que seguir reduciéndolos, sino también desde el lado de los ingresos sin subir impuestos, sino incluso bajándolos. Y si el ancla fiscal se consolida no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, si se introducen las expectativas de los agentes económicos argentinos, que el equilibrio presupuestario ha llegado para quedarse, entonces ese ancla fiscal absolutamente determinante será la que terminará por matar la inflación en Argentina. La modificación del régimen cambiario va en la buena dirección, pero donde Javier Milei tiene que apretar el acelerador, como ya lo está haciendo, es en el ámbito de la liberalización de la economía. Ahí es donde podemos ver a medio plazo los muy contundentes frutos estabilizadores y generadores de prosperidad que trae para una sociedad la libertad económica.